Buenas, ¿cómo va? Bueno, seguimos acá en este jueves catárquico como siempre, en este Buenas. cierre de plenario con Sheila un poquito para obviamente repensar, ponerle un poquito de sentido crítico, de poder ver otras aristas y obviamente muy interpelados por lo que está pasando en 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 el Venezuela. país hermano de Venezuela y que ustedes un poquito lo estuvieron contando, ¿no? Con EUG, más con datos, con las certezas Sí, de lo fáctico. sí, el facto, qué pasó, qué datos hay, qué no hay, cuántos podían votar, cuántos no. Si llegaron tarde, pueden después que finalicemos retroceder y ver eso que acabamos Sí, si no, mañana va a de estar contar. subido, va a estar subida ahí aparte su sección de dato mata relato, contando un poquito, mostrando en evidencia, ¿no? Lo que justamente no puede evidenciar por ahora y todo lo que está pidiendo un poco la comunidad internacional son justamente estos datos, ¿no? Esta evidencia de lo que estuvo pasando el domingo pasado en Venezuela, ¿no? Digo, dijeron el dato de esto que me fue interesante de las divisiones de los porcentajes, ¿De cuánto? quedaban con 0,00. Ah, no lo No lo dijimos, dijimos, no lo clave, dijimos. clave, clave. Eso me parece que es interesante de pensarlo, por lo menos, para Podemos arrancar de ahí, subirlo, ¿no? repostearlo como historia, se los podemos contar también. Hay un diputado nacional que obviamente hizo un análisis muy interesante de los resultados que mostraron, donde daban, lo tengo acá, cincuenta y dos coma dos, 52.2, ¿no? Y el otro es 000. 44, Sí, el resto que lo tengo a 44.2. punto 2 y después el resto 00 y toda la sumatoria de los demás candidatos, porque eran 10 candidatos, tampoco nos olvidemos, era 4,6000, ¿no? O sea, los siguientes Raro, decimales eran ceros. siguen siendo 0. Estadísticamente, como decía, bueno, el diputado nacional Martín Tetaz, es imposible. Es imposible y te daba ejemplos incluso con nuestras votaciones, con las votaciones de Javier Milei, digo, te da con centésimas, Porque cuando no vos te da estás hablando exacto. de millones de votos, ¿no? Es Y muy más, difícil que solo haya un decimal en respecto a la totalidad de la elección, más sobre la cantidad de candidatos, no hay ni siquiera que ir un balotaje. salvo que, como explicaba, se explicaba en el posteo, vos calcules al revés. No saques el porcentaje en función de la cantidad de votos emitidos, sino que construya los votos en función del Del porcentaje que porcentaje. quieras quedar, ¿no? Entonces ahí era un poco lo que se demostraba también empíricamente el diputado, de que hay este gran manto de duda que a medida que pasan las horas y pasan los minutos, los mantos de duda se transforman en certezas, Sí, ¿no? con un Digamos. razonamiento lógico en un reel de 1 minuto y medio quedaban totalmente expuestos. Fue fantástico. Podemos después dejarlo, subirlo, me No, no, parece me parece que interesante. es un argumento más que se Sí. suma un poco a todo lo que ustedes contaban y pensar esta situación de que también es un proceso que se fue dando en el tiempo en Venezuela, ¿no? Digamos, me parece que... Eso te iba a preguntar, que me parecía interesante si podíamos hacer un breve recorrido histórico de No, me parece con los que puntos fundamentales. ¿Cómo llegamos hasta acá? claro, me parece que ustedes lo dijeron bien en datos, ¿no? O sea, hubo un comienzo de una terminología de época, como pasó en la Argentina, en la década de los 90, el cierre Del del neoliberalismo, full. neoliberalismo. Nosotros tuvimos nuestro 2001, ellos tuvieron su Caracazo, digamos, ¿no? En Sí. unos años antes que nosotros. Y hubo un cambio de época, Sí, digamos. Me época parece Plan que Cóndor, FMI. sí, los mejores alumnos, como le decían a la Argentina, Venezuela también estaba en esa lógica, con lo cual hay un Hugo Chávez ganando esa elección en el 98, construyendo un cambio de paradigma necesario, Legítimo. súper legítimo, súper acompañado, donde el pueblo venezolano quiso cerrar un fin de ciclo. Acá pasó en el 2001, digamos, ¿no? Me parece que era necesario. Me parece que ahí también hubo un grado de representatividad, de acompañamiento popular que obviamente fue muy alto, tanto así que tratan de hacerle un golpe de Estado después al propio Chávez, Sí, que duró. que duró 2 días. Sí, duró un día, dos No, días. dos No, días nada, volvió. y después se reacomoda. Sí, bueno, Obviamente que fue fuerte. después hay cosas que a lo largo de ese recorrido, desde el 2008 desde el 98 hasta la actualidad, que empieza a construir ese populismo, ¿no? Hay cosas que se empiezan a poner turbias, me parece, a partir de la segunda reelección de Chávez. Claro, después de los primeros 6 años de gobierno, donde hace algunos cambios radicales, que uno puede compartirlos o no,
Pero las digamos, formas eran correctas, pero, las formas pero eran venían legítimas, dentro democráticas. del marco de la democracia, de generar un paradigma distinto de gobierno en Venezuela, que después se fue desvirtuando, ¿no? Claramente, y que también me parece hacer una diferenciación importante en que Maduro no es Chávez, No. ¿no? Y que por más que eligieron la fecha en la que el comandante Chávez estaría cumpliendo años para celebrar la elección, Esa no era la voluntad popular. está más vinculado por ahí a las fuerzas del cielo, ¿no? De traer las fuerzas Sí, como dijo, las del fuerzas de cielo Chávez, en las de- fuerzas de del Chávez. Chávez. Sí, me hace de vuelta el pajarito, ¿no? Cuando Maduro hablaba con el pajarito que decía que era el comandante que le hablaba de otro lado, digo. A nuestro presi le abran perros. No sé qué Claro, o onda. sea, empieza esta Me cosa pasa. del populismo, de reivindicar cuestiones mesiánicas, donde me parece que hoy terminan aferrados a sostener estas herramientas de poder, sostener estas herramientas este, electorales, de riquezas personales, que me parece que están bastante alejadas por ahí de lo que plantea en algún punto las necesidades que hoy plantea el pueblo venezolano. Y me parece que también, o sea, no es menor, se está dando un cambio de época, ¿no? Se dio un cambio de época, nosotros marcábamos el paralelismo entre el Caracazo y el 2001 en la Argentina, y hoy tenés también una situación donde El Caracazo, ¿querés decir brevemente qué es lo sí, que fue la mencionó? explosión, la explosión popular necesaria que se hizo contra el gobierno anterior a que ganara Chávez, no a No, Chávez, no, no, digamos, no, ¿no? el anterior. Como Chávez fue la expresión de ese Caracazo y quien lo llevó adelante porque él era militar también. Lo que digo es que me parece que hay un fin de ciclo también. Lo hubo en la Argentina. Con Sí. la llegada de No, no. Milei, indiscutiblemente, de vuelta, vamos a estar a favor o en contra, pero es la expresión de un fin de ciclo. Y me parece que también hay un fin de ciclo en Venezuela y que me estaría interesante y que me parece que hay que aceptar y poder entender que también las alternancias son extremadamente necesarias en la política, son extremadamente necesarias para las construcciones sociales y que indefectiblemente el gobierno de Venezuela necesita darle un marco de veracidad, certidumbre, mostrar los datos, construir un relato que le traiga paz, que le traiga prosperidad, que le traiga una dinámica diferente de construcción social al pueblo venezolano. ¿Te puedo preguntar algo? Que mientras vos hablabas me quedé recalculando esto que decías. Obviamente en Argentina comparto, estamos en un cambio de ciclo. De hecho, un poco esto lo hablamos en la semana. Pero yo digo que por ahí, y vos hablabas de Milei y Venezuela también, pero que por ahí las formas se repiten y eso me llama la atención. Como estamos en un cambio de ciclos, pero no, es inevitable no hacer un paralelismo con... Obvio, hay muchos libros y literatura que plantea que las democracias fueron perdiendo poder y socavándose desde adentro de la propia democracia, ¿no? O sea, con distintos pasos. Con esto de pensar todo en plebiscitos. Nosotros recordemos que Chávez, para reformar la Constitución, en Hace principio con la plebiscitos. legitimidad, hizo muchos plebiscitos. Y así Nuestro tuvieron presidente reelección indefinida, ¿no? Digo, a partir de nos amenazó, plebiscito. planteaba generar todo plebiscito si las leyes no le salían. Hay una persecución, obviamente, hacia los periodistas o aquel que piensa diferente, hay una descalificación, una persecución sobre aquel que lo plantea. Digo, con nosotros no estamos planteando acá, no diciendo que hay un paralelismo total entre lo que pasa en Venezuela y No, Argentina. las formas, que hay algunas Me formas. parece que hay cosas que por ahí, hoy en Argentina, parecen muy pequeñas, porque obviamente no hay persecuciones. Estamos viendo videos en Venezuela de gente que es secuestrada, de autos que se cruzan y llevan detenidos por la fuerza a todo aquel que es opositor. Hoy estamos viviendo que No. la embajada argentina en Venezuela Sí, hoy flamea la bandera brasilera, ¿no? Hoy dentro de la embajada, o sea, de territorio argentino en Venezuela, está flameando la bandera brasilera, digo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un problema, porque también me parece que el gobierno no supo actuó de forma... tramitar el accionar, digamos, ¿no? Lo quiso capitalizar políticamente dentro del territorio nacional. Fue una decisión imprudente, me parece. Y complicó hasta a los propios venezolanos, porque sepamos que dentro de la embajada hay 6, 7 personas que trabajaban con el candidato a presidente, Edmundo,
y que hoy están teniendo alguna situación y que eran protegidos por la diplomacia argentina y que hoy, bueno, ya no lo pueden más, No, porque están tuvieron que ir desprotegidos. por los dichos. Digo, me parece que las construcciones hay que tener el marco de la responsabilidad de las cosas que uno dice. Entonces me parece fundamental también esto, ¿no? De poder... Son red flags democráticas, creo que las podría llamar. Como Me gusta. tipo red flags democráticas que vas viendo. Esto que vos decías, obviamente no podemos equiparar desde ya que no, pero son como hay guiños en el tiempo que nos deberían ir llamando la atención. Sí, y que no es gratis la discusión por internet o la de tuitear, o no termina siendo gracioso que un mandatario, por eso digo, me parece, contaba la chica de clima esto de el boxing entre Elon Musk y Maduro, digo, me parece que es un presidente Sí, tenés que haya esa perdido, pero responsabilidad. hasta hace, y de hecho hasta enero, hasta los primeros días de enero, Maduro es presidente, ¿no? Después veremos qué pasa, pero hasta enero él tiene todavía su mandato por terminar. Me parece que un presidente no puede andar diciendo que va a traer una cuestión pugilística de boxing con otra persona. Digo, es la investidura presidencial, digo, ¿no? Nuestro presidente también tiene que tener en cuenta esas cosas y que no es Banalizar las gratis discusiones. ni banal lo que se escribe en No. las redes sociales porque genera Sí, envalentonás un montón. construcciones, genera Envalentonás gente. Validás. sociedades. Sí, envalentonás sociedades, polarizás más a las sociedades. No sé, me quedo con esto también que vos decías recién, digo, paralelismo con un montón de gobiernos. En Venezuela también, acá estaba viendo en mi agendita cuando cerraron la agencia televisiva allá. Digo, no había libertad de opinión, de expresión No, allá. Acá por hubo distintos pasos. O sea, nosotros lo hablábamos en el programa pasado, me acuerdo que lo estuvieron discutiendo también Luis y, y Santi. y Santi, decían como que hay esta persecución de la construcción de la verdad. Y acá yo me acuerdo de los carteles de Clarín Miente, pero también hoy tenemos periodistas que no están, o sea, que no estaban acreditados, como se lo dijo, o aquel que pregunta o pone incómodo a alguien en una conferencia de prensa, no le renuevan su acreditación a la Casa Rosada, digo, ¿no? De a poco, o una lista, un tuit con listas Un tuit con y listas señalando. negras, sí. No, me parece que hay ahí. Cosas No, prohibidas de decir que hablamos nosotros el claro, que capítulo hablamos el jueves pasado, jueves digo, pasado. me parece que no es que por esas cosas hay una igualdad, para nada, hay abismos de diferencia, pero me parece que esas pequeñas cosas también son las que marcan después una posible construcción, un posible debate internacional y que me parece que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Digo, parece que ahí es donde nosotros, por más que hoy sirva jugar la antítesis, jugar al que está parado enfrente, bueno, pero en el medio hay gente que está sufriendo, en el medio hay hermanos venezolanos que están padeciendo, exiliados y dentro del país, y posiblemente muchísimos más que se vayan a exiliar en estos tiempos. Entonces me parece que hay que ir con cautela y trabajando para que el conflicto ese tenga una resolución. Sí, totalmente acompañando, y esto que vos decís, para mí la función, digo, de los servidores públicos debería ser en este momento también alojar digo, y escuchar a todos los migrantes que están dentro de tu país, ver qué necesitan, de qué manera se los puede acompañar, y no justamente por un juego político, por ver qué le conviene a uno, actuar con imprudencia, porque como bien vos decís, hay un montón de gente en el medio. Totalmente. Bueno, a mí, digo, para cerrar, me parece que a mí lo que me queda es esto, ¿no? Que lo que pasa en Venezuela, la verdad que duele, preocupa, alarma. Me parece que es fundamental que el gobierno entienda que tiene que ser transparente, que tiene que lograr mostrar los datos y que si esos datos efectivamente son los que mostró la oposición y los que están en manos de Edmundo, tiene que reconocer la derrota, tiene que poder canalizar el proceso democrático y nuevamente que el pueblo venezolano pueda entrar en una etapa de paz, en una etapa de reencuentro, en una etapa de reconstrucción y en un profundo camino democrático. Así que me parece que el pedido tiene que ser acompañar ese dictamen de la ODEA donde le exige y le reclama a el gobierno de Nicolás Maduro que muestre los datos de lo que está diciendo, que la Corte Suprema venezolana tome el toro por las astas y haga valer la voluntad popular y se construya y se convalide nuevamente la democracia en toda la región,
sobre todo en un país tan importante como Venezuela. Así que me parece que acompañar y dejarles nuestra fuerza y acompañamiento a todo el pueblo venezolano Nuestra solidaridad. totalmente y esperarlos el jueves que viene para seguir discutiendo, para seguir repensando la realidad que nos toca vivir desde distintos puntos y con una cosa crítica y permitirnos los disensos y las construcciones. Totalmente. Bueno, nos vemos el jueves que viene entonces. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Adiós.